Yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado si Dios existe o no. La verdad es que en mi caso, después de unos años un cuanto tanto agnósticos, llegué al punto de despejar la X y de volverme creyente en lo concreto de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue este proceso que da pie al video que estamos presentando? Pues la verdad es que se debió a que me convenció el método de Santo Tomás de Aquino, un personaje medieval que no conocí, y eso hasta el día de hoy me llama la atención en una clase de catecismo, sino más bien en la universidad, en una materia laica que se llama Teoría del Estado. Es increíble cómo la influencia de Santo Tomás, pues muchas veces llega con un mejor impacto en el mundo secular que en ambientes más de tipo piadoso. Claro que haciendo una relectura, pues lo correcto hubiera sido que ya desde el catecismo hubiera tenido una idea, obviamente básica, mínima por la edad, de quién era Santo Tomás de Aquino. El caso es que con él descubrí o he llegado a la certeza de que Dios existe y que creer en Él tiene lógica. ¿Cómo llegué a ese punto? Pues conociéndolo en la materia de la teoría del Estado. Me acuerdo que escuché hablar de un autor que era sacerdote, fraile, filósofo, teólogo, científico y además santo. Entonces dije, algo tiene que haber con él, algo de interesante tiene que estar allí. Y fue que comencé a leer a Santo Tomás de Aquino. Sabemos muchos que escribió la Suma Teológica, que como parte de su pensamiento desarrolló las vías para demostrar la existencia de Dios, y es partiendo de eso que presentamos el siguiente video. Cómo poder demostrar que Dios existe no solo desde la fe, no solo desde la Biblia, sino también en el rastreo que podemos hacer de las características de Dios en la naturaleza, porque finalmente ahí estamos frente a realidades objetivas y a realidades que pueden estar sujetas al método científico. Y todo esto, como ya dije, haciendo una síntesis de la visión de Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios con mucha apertura, con mucha visión y sobre todo con esa capacidad de integrar el binomio que siempre debe de existir entre la fe y la ciencia. Aquí no voy a explicar como tal las 5 vías, sino que más bien voy a hacer un resumen del principio que siguió en todas ellas. ¿Cómo demostraba Santo Tomás de Aquino la existencia de Dios? Esto es algo que puede servir cuando surge la pregunta en una clase, en un foro universitario, o bien cuando toca escribir algún ensayo de filosofía, o todavía más profundo cuando tiene que ver con nuestra vida, con esas preguntas existenciales, con ese tocar fondo que también forma parte de nuestro camino. Realmente las vías que demuestran la existencia de Dios desde el pensamiento de Santo Tomás se pueden resumir en 2 pasos. El paso 1, que responde a la pregunta, ¿qué atributos tiene Dios? ¿Qué características le atribuimos? ¿Cómo lo describe la Biblia? Este es el fundamento teológico que pertenece al paso 2. ¿Qué características integran a Dios en sus 3 personas? Y el paso 2, que es la comprobación o el complemento o la fundamentación más en la línea natural, en la línea científica, es partir de lo siguiente. Por medio de los atributos o de las características que ya hemos enlistado para responder la pregunta del paso 1, ahora habría que hacerse otro cuestionamiento. Estos atributos, estas características, ¿pueden notarse en la naturaleza? ¿Pueden percibirse en la ciencia? Y Santo Tomás responde que sí, que efectivamente, aunque Dios es invisible, lo podemos percibir, lo podemos captar, lo podemos notar a partir de lo visible, o sea, de las huellas que ha dejado
de sus atributos y de sus características en la naturaleza. Para hacerlo más claro, presento aquí un cuadro comparativo. En una columna tenemos características, rasgos que le atribuimos a Dios, al ámbito de la teología, de la fe. Y en la otra columna, el rastreo de cómo estas verdades teológicas las podemos percibir de manera concreta en el universo, en la naturaleza y en los fenómenos físico-químicos. ¿Qué opinaba Santo Tomás? Que para que algo fuera verdad, debía mantener el principio de no contradicción entre la fe y la ciencia. Cuando no hay contradicción entre uno y otro, para Santo Tomás se está en condiciones de decir, esto es verdad, esto es cierto, esto está bien argumentado. Y vamos a irlo viendo con 3 y 3. 3 características de Dios o de lo que le atribuimos a Él a través de las Sagradas Escrituras y su rastreo, su huella en la naturaleza, lo que demuestra que se trata de una verdad y de que ciertamente existe. Primer paso, decimos que Dios es infinito. Eso queda claro en la reflexión teológica, en el estudio de la Biblia, es lo que creemos por la vía de la fe. Bien, dice Santo Tomás, pues que esto es una verdad, Dios es infinito, pero esa verdad también tiene una parte razonable a la que no hay que renunciar, precisamente para podernos acercar a los que requieren más explicaciones y que yo estoy totalmente de acuerdo en que la requieran. Entonces dice Santo Tomás, ok, yo ubico que Dios es infinito, pero esa característica de infinito, ¿dónde la encuentro en la naturaleza? O dicho de otra manera, ¿la encuentro en la naturaleza? Y la respuesta es que sí. ¿En dónde? En las matemáticas. Los números son infinitos. Incluso dentro de este ámbito tenemos el signo de infinito, que significa, que quiere decir una idea que no se termina, una idea que no se acaba. Por lo tanto, aquí se respeta el principio de no contradicción. Coincide perfectamente lo que dice la fe, Dios es infinito, con la huella de ese infinito en algo preciso y concreto como lo son las matemáticas. Vamos a una segunda prueba. Decimos que Dios es orden, que en Él existe verdaderamente una lógica, una sucesión de pasos. Bueno, eso es lo que dice la fe, pero podemos encontrar este modelo, podemos encontrar este acento en la naturaleza y nuevamente la respuesta es que sí, en el sistema solar, que algunos científicos han llamado, aunque pueda sonar ilógico que no lo es, el sistema solar como un caos ordenado que permite la existencia de las órbitas y el girar en torno al Sol. Esto es importante porque si espiritualmente descubrimos un orden en Dios y nada más nos quedamos ahí, pues francamente nos va a faltar la parte racional. En cambio, si acudimos al sistema solar, mantendremos el principio de no contradicción porque en él, en su funcionamiento, en lo que las agencias espaciales han podido captar, tenemos un caos ordenado, o sea, un principio de orden en la naturaleza. ¿Se contradice una idea con otra? La respuesta es que no. Por lo tanto, Santo Tomás lo asume como verdad, ya que cubre el requisito de la fe y el requisito de la naturaleza o de la ciencia. Vamos a un último ejemplo, porque este es un video corto. Se dice que en Dios está la eternidad y que por lo tanto vamos camino a la vida que no se termina. Esto es una verdad de fe, esto es algo que creemos. Pero ¿cómo rastrear esta idea de trascendencia en la naturaleza? Pues habría que recordar una de las máximas de Lavoisier, quien decía, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La vida eterna no es la destrucción de lo que somos, es una transformación.
Por lo tanto, si la misma ciencia reconoce que se produce este efecto, se mantiene el principio de no contradicción. Por supuesto que aquí alguien podría decir, oye, pero al decir la materia no se crea, estás negando a Dios como creador. Y la respuesta es que no lo niegas, porque la parte creadora de Dios no se refiere necesariamente a la materia, sino a lo que estaba antes, que se llama antimateria. De tal forma que este principio de que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, encaja con esa transición entre esta vida y la otra. Conclusión: Santo Tomás de Aquino nos pide, frente a las preguntas que pueden surgir en algún espacio, la necesidad de responderlas a partir de dos enfoques que, aunque tienen objetos de estudio distintos, se complementan para buscar la verdad, que era la palabra clave, ¿sí?, de Santo Tomás de Aquino, y que además es el lema de la orden a la que perteneció, la orden de predicadores. Incluso otro de los miembros ilustres de la orden, el padre Congar, dirá: he amado a la verdad como se ama a una persona. Entonces, para Santo Tomás de Aquino, a la hora de contestar las preguntas, hay que hacerlo de buen humor, hay que generar ese ambiente de confianza, de empatía, pero para él solo es verdadero lo que no se contradice entre la fe y la ciencia. Y aquí tenemos tres elementos de fe, tres elementos de ciencia, y ninguno de ellos se contradice. Al contrario, nos abre un panorama único y muy interesante, con una visión muy completa y que nos da las pautas para acercarnos a esa verdad que es Dios mismo, la causa primera, también nos dirá Santo Tomás de Aquino, o el motor inmóvil de todo lo que existe.